Te escribo este correo para compartirte algo que de verdad marcó mi vida. Por favor, no des mi nombre, pues deseo compartirlo anónimamente. Únicamente quiero que sepan que en ese entonces era un joven de tan solo 17 años. Yo empecé a trabajar en una gasolinera de México. Era despachador de gasolina y también les limpiaba los vidrios a las personas que me dejaran hacerlo, para ganarme un dinero extra. Trabajaba por las noches, ya que en el día estudiaba la prepa abierta. Cabe mencionar que esta gasolinera estaba ya casi saliendo de la ciudad. Me iba con un compañero de trabajo que era un señor de 40 años, que trabajaba en el mismo turno y me hacía favor de recogerme y dejarme todas las noches en una avenida que le quedaba de paso. Estaba a unas cuadras de mi casa, así que yo llegaba hasta ahí caminando, una madrugada trabajando. Únicamente nos encontrábamos mi compañero y yo. Serían más o menos eso de las 3:30 de la mañana. No había nadie en la zona, cuando de pronto llegó un coche y se estacionó en donde yo estaba. Era un coche con vidrios oscuros que casi no se podía ver hacia adentro. De pronto el conductor bajó la ventana y era una señora joven. Me pidió que le llenara el tanque y empecé a hacerlo. Pero en eso se bajó del vehículo y me dijo que iría a la tienda de la gasolinera a comprarle algunos dulces a su hijo, que venía en la parte de atrás, pidiéndome de favor que se lo cuidara en lo que ella iba y regresaba. Y yo, muy normal, le dije que sí, que no se preocupara. Ella me sonrió, me dio las gracias y se fue a la tienda. Hasta ahí nada parecía extraño. Los vidrios de atrás estaban cerrados, y como ya les dije, estaban muy oscuros. Pero podía ver movimiento. No mucho, pero sí se veía que alguien se movía ahí adentro. Al parecer, el niño estaba muy impaciente. Terminé de llenar el tanque y solamente estaba esperando a que la mujer saliera para que me pagara y también para preguntarle si podía limpiarle los vidrios. Seguía viendo que alguien se movía adentro del coche en la parte de atrás, hasta que por fin salió la señora con 2 bolsas, llenas de comida chatarra. Ella venía sonriéndome de una manera que se me hizo algo perturbadora, pues mientras caminaba, seguía sonriéndome. Yo solamente le devolví la sonrisa una vez y me volteé, pero se me hizo muy incómodo. Cuando la señora llegó, me preguntó si su hijo seguía en el coche, a lo cual yo le respondí que sí, y después de eso, ella sacó su billetera y me pagó la gasolina. También me dio propina por haberle cuidado a su hijo. Yo le di las gracias, y ella entró al vehículo y lo encendió, volteándose atrás, dándole las bolsas a su hijo y diciéndole muy cariñosamente: «Mira, todo lo que te compré. Cariño». Yo pensé que ya se iba, pero antes de hacerlo, volteó a verme y me dijo: «Mira, él es mi hijo, Brian en eso». Bajó el vidrio de atrás, y ahí sentado había un cadáver casi en los huesos. De lo que parecía ser un adolescente, estaba completamente vestido con una gorra puesta. Yo me quedé petrificado. Ni siquiera recuerdo bien cómo fue que reaccioné. No recuerdo casi nada, pero sentí mucho miedo. No sé si mi compañero que estaba enfrente me vio muy mal, pero fue de inmediato conmigo. En eso la señora subió los vidrios y simplemente se fue. Yo me quedé allí pasmado y sin poder reaccionar. Mi compañero me movía y me preguntaba constantemente qué había pasado. Trataba de hacerme reaccionar sin éxito hasta que por fin logré hablar y le conté todo. Él agarró su teléfono sin decirme nada y llamó a la policía. Les contó lo que había ocurrido y les dio la descripción del carro y hacia dónde se había ido. Después de eso, me llevó a mi casa. Pues sí quedé muy afectado. La siguiente noche que mi compañero pasó por mí, me dijo que le habían llamado de la fiscalía agradeciéndole por haber reportado aquel incidente. Pues resulta que aquella señora estaba siendo buscada por sus familiares, que vivían en otro estado
Dijeron que había quedado mal de la cabeza, después de perder a su hijo por una enfermedad, pero que de pronto desapareció sin dejar huella y nunca supieron en dónde había sepultado a su hijo. Es increíble, pero me tocó a mí ser quien le tocara vivir aquel perturbador suceso, para que por fin sus familiares le encontraran y descubrieran que en realidad nunca sepultó a su hijo. Agradezco el espacio para poder contar mi experiencia. Ahora ya tengo 28 años y creo que ya superé aquel acontecimiento, pero sin dudas, algo que en mi mente quedará grabado por siempre. Mi mejor amiga y a mí cuando viajábamos en carretera, para ponerlos en contexto, yo soy mexicana, pero en esos momentos me encontraba viviendo en Estados Unidos. Pues allá estaba cursando la universidad, vivía en los condominios de la misma, y ahí conocí a mi mejor amiga que es chilena, quien también era mi compañera de cuarto. En ese tiempo, todo sucede una noche en la que íbamos viajando solas a pasar un fin de semana en la playa, que quedaba como a 3 horas de donde vivíamos. Alquilamos un coche y nos fuimos de fin de semana a festejar el cumpleaños de ella. Salimos un viernes aproximadamente a las 8 de la noche, pues nuestra última clase terminaba a las 6 y nos tomó algo de tiempo. Empacar hasta ahí todo muy bien. Íbamos en carretera emocionadas por llegar a la playa y cenar en el bonito hotel que nos íbamos a quedar, pero como a mitad de camino nos dieron ganas de ir al baño. Así que busqué en el GPS alguna gasolinera que estuviera cerca y justo me apareció una en el mapa, desviándonos un poco hacia la derecha, pero era la más cercana. Llegamos al lugar y en efecto era una gasolinera, pero por alguna razón se encontraba cerrada, aunque para nuestra buena suerte los baños estaban afuera, y si estaban abiertos, y aunque la verdad es que el lugar estaba bastante solo, y prácticamente en un lugar desolado. Aún así, nos bajamos. Estacionamos el coche enfrente de los baños, pero del otro lado del estacionamiento, y nos bajamos rápidamente. Hasta ahí, todo bien. Entramos al baño sin tardar mucho tiempo, pero al salir de ahí nos encontramos con algo verdaderamente perturbador. Mi amiga salió primero, y cuando yo salí, recuerdo que iba volteando hacia abajo, secándome las manos, cuando de pronto sentí que ella me frenó con su mano, mientras veía fijamente hacia enfrente. Volteé la mirada y ahí, justo enfrente de nuestro carro, a menos de 1 metro de él, y entre la oscuridad, estaba un hombre sin moverse, el cual fácilmente medía más de 2 metros de altura. Ambas nos quedamos estáticas. Pues este sujeto, aunque no se le veía el rostro por la oscuridad, estaba parado de frente hacia nosotras. Se veía que nos estaba observando, con los brazos largos al costado de su cuerpo, como en una posición de alerta. Mi amiga y yo nos quedamos heladas. Ninguna de las dos dijimos nada en varios segundos, hasta que ella reaccionó y me dijo con una voz muy baja y llena de nervios: ¿Qué hacemos? Yo no sabía qué responderle. De nada serviría que nos metiéramos al baño. Incluso era contraproducente, pues no tenía puerta y el tipo podría ingresar fácilmente. Dimos unos pasos hacia atrás y en eso saqué mi teléfono para llamar emergencias, pero no tenía ni una sola barra de señal en ese lugar, y al decirle a mi amiga que revisara si ella tenía señal, me dijo que había dejado su teléfono en el carro, cargando batería. Ahí estábamos totalmente vulnerables a aquel sujeto, o lo que fuera, pues tenía una altura descomunal. De verdad era muy aterrador. Fue ahí cuando mi amiga se armó de valor y le gritó que se fuere y que nos dejara en paz. Pero aquel sujeto solamente movía la cabeza de un lado a otro, sin ninguna expresión, ni responder absolutamente nada. Recuerdo que le dije a mi amiga en voz baja que había que correr hacia el lado contrario y pedir ayuda, pero ella me dijo que estábamos muy lejos, a pie de la carretera principal. Pues nos habíamos desviado un poco para llegar hasta ahí. Yo estaba muy asustada. Todo mi cuerpo me temblaba
y estaba aguantándome con todas mis fuerzas para no llorar. Tengo que reconocer que mi amiga en todo momento se mantuvo lo más tranquila posible, y de hecho, ella estaba al frente de mí. Nunca se hizo para atrás. En todo momento ella me cubrió la verdad. Desconozco cuánto tiempo estuvimos ahí, paradas frente a aquel sujeto, pero a mí se me hizo eterno, hasta que de pronto vimos unas luces girando hacia la gasolinera. Era un coche que iba entrando y se dirigía hacia el baño. También ambas volteamos a verlo y empezamos a hacerle señas de que necesitábamos ayuda. Pero cuando el coche se acercó y nosotros volvimos a voltear hacia donde estaba este sujeto, él ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado en la oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos había desaparecido. Fue ahí cuando yo me solté a llorar. Temblaba incontrolablemente. Mi amiga me consolaba y me abrazaba. Y en nuestro coche se estacionó al frente de nosotras, y se bajó una pareja de la tercera edad. Recuerdo que la señora fue directo hacia nosotras, a preguntarnos muy amablemente que si estábamos bien, pues vio nuestras señas, y además me veía llorando y temblando. Yo no pude hablar, pero mi amiga le platicó todo lo que había sucedido. Los señores estaban impresionados, pero nos decían que ellos no alcanzaron a ver al sujeto, pues cuando ellos iban entrando no vieron a nadie más que nosotras, haciéndole señas. En fin, después de tranquilizarnos, nos subimos al coche y nos fuimos de aquel lugar. Todo el camino, íbamos con terror de volvernos a encontrar a aquel sujeto, o cosa. A este punto, ya no sé qué era, pero íbamos con mucho miedo que hasta pensamos en regresarnos. Al final decidimos seguir nuestro camino hacia la playa y tratar de olvidar la pesadilla que habíamos vivido en aquella gasolinera. Y aunque si nos la pasamos muy bien ese fin de semana, eso que nos sucedió es algo que jamás se nos va a olvidar. De regreso. Por supuesto, ya no nos paramos en ningún lugar, nos fuimos derecho hasta llegar a la universidad, donde por supuesto que compartimos nuestra historia con nuestros amigos, quienes nos dieron toda clase de teorías, y en resumen, todos coincidían en que eso que se nos apareció no era una persona. En fin, hay muchas cosas extrañas en las carreteras de Estados Unidos que el mismo gobierno mantiene escondidas y no quiere que se sepa de ellas, y estamos casi seguras de que eso que se nos apareció era parte de esos secretos. Antes de comenzar mi relato, me gustaría compartir con ustedes que me tomé un tiempo para decidir compartir mi historia, ya que tiene que ver con mi madre. Sin embargo, me gustaría recibir su opinión con respeto, ya que todo fue un tanto inusual, y aunque han pasado varios años me encantaría recibir alguna respuesta. No quiero dar mi nombre, pero soy una mujer de 48 años, muy fanática de este canal. Sabía que algún día terminaría escuchando mi propia historia. Con Héctor, todo comenzó. Una noche que viajábamos en familia hacia Guanajuato, íbamos de vacaciones de fin de año a pasar en San Miguel de Allende y conocer los pueblos mágicos de ese lindo estado. Viajábamos mis padres, mis 2 hijos, mi esposo y yo, íbamos en nuestro coche. Sabíamos que el camino sería largo, tanto que se nos hizo de noche en carretera. Pasaba de la medianoche, y yo quería ir al baño. Así que le dije a mi esposo que se estacionara en la primera gasolinera que viera. Y así fue. Llegamos a una de estas gasolineras, que están alejadas de todo. Pregunté que si alguien más quería ir al baño, pero nadie más quiso. Ya todos venían dormidos, excepto mi esposo y mi hijo menor. Así que yo me bajé sola mientras mi familia me esperaba en el coche. La gasolinera se encontraba casi vacía. Únicamente había otro coche estacionado, pero cuando yo entré, los dueños del mismo iban saliendo del establecimiento, así que tenía el baño, para mí sola, mientras estaba en lo mío. Escuché que se abrió la puerta para entrar al baño de damas, la cual rechinaba mucho. Yo trataba de apresurarme para no hacer más largo el viaje,
pero en eso escuché cómo abría la puerta del baño de al lado, y por abajo vi los pies de mi madre. La reconocí por sus zapatos y por el pantalón color caqui que traía, puesta esa noche de inmediato. Le dije: «Aquí estoy, mamá. Qué bueno que aprovechaste para entrar al baño, porque aún nos quedan varias horas de camino». Pero no hubo respuesta. Se me hizo extraño que no me respondiera, así que le hablé de nuevo. «Mamá, ¿por qué no me contestas?». Pero de nuevo no hubo respuesta. A mí se me hizo demasiado extraño. Así que me subí el pantalón y salí del cubículo directo a tocarle la puerta, preguntándole si se encontraba bien, que por qué no me respondía. Pues me estaba asustando, pero de pronto comenzó a llorar. Sabía que era ella, pues era su misma voz, la voz de mi madre, llorando algo inconfundible. Yo desesperada le tocaba la puerta para que me abriera, preguntándole cada vez más alterada que qué ocurría, por qué estaba llorando así, por qué no quería abrirme. Pero no me respondía nada. Únicamente seguía llorando, pero de pronto escuché la puerta de la entrada rechinar, y en eso volteé para ver quién era. Era mi madre. Yo me quedé pálida sin poder decir nada. Viéndola entrar, ella me vio preocupada preguntándome que si estaba bien, que me había ido a buscar, porque me estaba tardando mucho. Recuerdo que se acercó a mí y me tomó de las manos. Pues ya me imagino cómo me ha de haber visto, con mi cara de impresión. Lo primero que hice, cuando pude moverme, fue voltear hacia el cubículo del baño, donde supuestamente estaba mi madre, pero ya no había nadie. Incluso empujé la puerta que se encontraba sin candado, y en efecto, estaba vacío. Mi madre seguía insistiéndome que le dijera qué sucedía, pero yo lo único que quería era salir corriendo de ese lugar, así que la tomé de la mano y me la llevé hacia el coche. Ella me siguió sin saber qué ocurría, y antes de subirnos al coche para que mis hijos no escucharan nada, le conté lo que me sucedió. Ella me miraba tan confundida. Me preguntaba que si estaba segura, una y otra vez, pues dijo que absolutamente nadie había llegado a esa gasolinera desde que yo me bajé al baño, mucho menos alguien que llevara la misma vestimenta que ella. Así que era imposible. Me cansé de jurarle lo que vi, pero siento que ella no me creyó del todo, y se lo atribuyó a que yo estaba muy cansada, y únicamente me dijo que intentara dormirme lo que quedaba de camino. Obviamente no pude convencerla, así que nos subimos al coche, donde mi esposo me miraba con cara de confusión, queriendo saber qué había sucedido, pero muy sutilmente le dije que le contaba. Después, así pasaron los días de vacaciones. Nos quedamos 5 días, y en ese tiempo por supuesto que le conté a mi esposo lo ocurrido, pero no supo qué decirme. Tampoco al 6.º día regresamos a casa, y al siguiente día, que era lunes, mi esposo y yo regresamos a trabajar y mis hijos a la escuela. Pero ese mismo lunes por la mañana recibí la peor llamada de toda mi vida, hasta el día de hoy. Era mi padre, diciéndome que mi madre había fallecido. Murió de un infarto por la noche. Fue el momento más doloroso de mi vida, y aunque he aprendido a lidiar con eso, es algo insuperable. Pero la duda que siempre he tenido, desde que eso ocurrió, es que si lo que me sucedió en aquella gasolinera, una semana antes de que mi madre perdiera la vida, tuvo algo que ver con su muerte. Algo me quería avisar, lo que iba a ocurrir, o solamente fue casualidad, aunque mi esposo me dice que ya no debo torturarme más con esa pregunta. Sin respuesta, no puedo superarlo. Necesito entender qué fue lo que pasó. Sus teorías son bienvenidas. Comunidad, gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Dale me gusta y suscríbete. Si lo estás disfrutando, continuamos. Buenas noches. Primero que nada, agradezco este espacio para poder compartir mi historia con ustedes. Gracias, Glenn, por contarla. Me llamo David Vargas y por 3 años trabajé en una gasolinera,
a las afueras de la ciudad donde vivía, en Euteomtequielejo más bien. Ya en carretera, trabajaba como cajero en la tienda de aquel establecimiento. En el turno de la noche. Es un trabajo pesado para muchos, pero para mí realmente no lo era. Yo soy una persona nocturna, así que yo me sentía muy cómodo. Claro que llegué a presenciar algunas situaciones, algo violentas, como que personas ya alcoholizadas llegaban al lugar y se peleaban, y varios intentos de robo también, aunque nada pasaba a mayores. Pero lo que sí nunca en mi vida me había tocado experimentar, y que de hecho ni siquiera era creyente, era lo paranormal, hasta una de esas noches, que me encontraba trabajando. Acababa de entrar al turno. Estaba en la caja, haciendo unas cuentas, y esperando a mi compañero, que siempre llegaba tarde, para que me ayudara a acomodar unas cajas de inventario que acababa de llegar. Estaba muy tranquilo en ese momento, pues no había nadie en la zona. Cuando de pronto escuché la campana de la puerta principal, pero no veía a nadie entrando, mientras la puerta se abría hasta que me asomé, y vi que se trataba de una niña de más o menos 8 o 10 años. Tenía un vestido rosa muy sucio, y solamente traía un zapato. La verdad es que sí me impresioné bastante al verla así. Lo primero que hice fue asomarme para ver si detrás de ella venían sus padres, o alguien que la acompañara. Pero no había nadie, ni siquiera había coches estacionados o poniendo gasolina. Parecía que venía completamente sola. Ella se acercó a mí y me preguntó que si podía ayudarla a llegar a su casa, pues estaba perdida. Se le veía completamente desorientada y algo asustada. También, yo le pregunté que cómo había llegado hasta allí, que dónde estaban sus padres, pero ella no supo responderme. Movía su cabeza de lado a lado y levantaba sus hombros como diciéndome que no sabía. Era una situación bastante extraña y compleja, así que le dije que me esperara un momento, que iba a llamar a 911 para pedirles ayuda, que ellos la ayudarían a encontrar a sus padres y regresar a casa. Ella sintió con la cabeza, mientras se quedó parada a un lado de la puerta de la entrada. Mientras tanto yo me fui a la caja, donde se encontraba el teléfono para llamar emergencias. Pero antes de llegar, escuché de nuevo la campana de que habían abierto la puerta. Así que volteé de inmediato, pues pensé que la niña se había salido, pero era mi compañero de trabajo que iba llegando. Entró como si nada, saludándome con una sonrisa y preguntándome que cómo estaba. Me sorprendió que no volteara a ver a la niña, y que no se sorprendiera, o algo así. Fue. Entonces, cuando le dije que iba a llamar al 911, pues la niña que estaba en la entrada se había perdido. Pero él voltea a todos lados y me preguntó, ¿cuál niña? Yo caminé de nuevo hasta la puerta detrás de un estante que no me permitía verla desde la caja. Pero al llegar hasta allí, la pequeña ya no estaba. Caminé por los pasillos buscándola, mientras le preguntaba a mi compañero que si no se había salido cuando él abrió la puerta. Pero él me veía totalmente confundido, mientras me decía que cuando él entró, no había absolutamente nadie, ni afuera ni adentro del lugar. Yo estaba asustado y muy confundido, pero tratándose de una menor de edad, sabía que no me podía quedar así. En eso, empezó a llegar gente y tuvimos que atenderlos. Pero en un momento que la gasolinera se quedó vacía, mi compañero y yo aprovechamos para checar las cámaras, tanto de adentro como de afuera, pero al ver las grabaciones, salía yo hablando solo. Cuando la pequeña entró al lugar, salía únicamente la puerta, abriéndose sola. También mi compañero se empezó a reír de los nervios, aventando alguna que otra grosería de la impresión. Yo, en cambio, sentí un hueco en el estómago. No sé si del miedo o la ansiedad que me estaba provocando la situación. Mi compañero me cuenta que mi cara no tenía ninguna expresión. Al ver los vídeos simplemente estaba como fuera de sí, y la verdad es que yo sentía que nada era real. Simplemente no podía creerlo, pero en verdad sucedió.
y me tomó algún tiempo asimilar la situación de que lo más probable era que había hablado con un fantasma, que posiblemente había perdido la vida por ahí cerca, y estaba perdida. Le contamos al gerente lo que sucedió. La mañana siguiente, él también vio los vídeos y no podía creerlo, al igual que nosotros, pero nos dijo que no le platicáramos a nadie, y que esos vídeos serían borrados. También le pidió a mi compañero que borrara de su teléfono el vídeo, pues le dijo que lo había grabado para hacerlo viral. Pero eso hizo enojar a nuestro jefe, y nos advirtió que si por alguna razón ese vídeo se subía a Internet, nos despedirían. Pero en fin, ese vídeo era lo que menos me importaba, pues yo seguía muy impactado por lo que me había ocurrido. Gracias por escuchar mi historia. Tengan un excelente día. Buenas noches. Mi nombre es Patricia León y esto que voy a contarles me pasó hace algunos años cuando mi hija tenía 4. Desde entonces, cada vez que entro a un baño público, especialmente si está vacío, no puedo evitar recordar lo que pasó. Aquella madrugada, sé que muchas personas no creen en estas cosas. Yo misma no sé qué pensar, a veces, pero lo que viví fue tan real que aún hoy, cuando lo recuerdo, siento el mismo escalofrío, recorrerme el cuerpo. Mi esposo, mi hija y yo viajábamos por carretera de regreso a casa, después de visitar a la familia. Era tarde, casi las 3 de la mañana, y aunque estábamos cansados, nos gustaba viajar de noche, porque evitábamos tráfico, y la niña dormía durante la mayor parte del camino. Todo estaba en calma. La carretera se sentía interminable con sus rectas oscuras y la luz de los faros reflejándose en los letreros de señalización. En un momento sentí la necesidad de ir al baño y aproveché para llevar a mi hija, porque sabía que no tardaría en despertarse, queriendo hacer lo mismo. Así que cuando vimos una gasolinera a un lado del camino, mi esposo se detuvo. Era una de esas estaciones pequeñas, apenas con un par de bombas de gasolina y una tiendita con un letrero fluorescente parpadeando a medias. No había nadie más, solo un empleado detrás del mostrador que parecía estar luchando por mantenerse despierto. Tomé a mi hija de la mano y nos dirigimos a los baños que estaban en la parte trasera del establecimiento. Cuando entramos, vi que era un solo cubículo, con una puerta, un lavabo y un espejo viejo. Sobre el lavamanos, el lugar tenía un olor a humedad, y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si el lugar estuviera a punto de quedarse sin energía. Ayudé a mi hija a entrar y la acomodé, pero me dijo que ya podía hacerlo sola. No me pareció raro, porque últimamente insistía en hacer las cosas por su cuenta, así que solo dejé la puerta entreabierta y me quedé esperando a un lado. Todo estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el ruido tenue del extractor de aire y el zumbido de las luces. De repente escuché algo, una voz al principio. Pensé que mi hija estaba hablando sola, pero me di cuenta de que había otra voz, junto a la suya. Era el murmullo de una mujer. Mi primer impulso fue empujar la puerta de golpe, y cuando lo hice, encontré a mi hija de pie frente al espejo, con los ojos fijos en el reflejo. No había nadie más en el baño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me agaché junto a ella y le pregunté con quién estaba hablando. Mi hija, señaló el espejo y dijo con voz temblorosa, con la señora que está ahí. Sentí que el cuerpo se me congelaba. No la veo bien. Siguió mi hija. Está como muy atrás. Pegada a la pared, me puse de pie y miré el espejo fijamente. No vi nada extraño al principio, pero cuando mi hija siguió hablando, las cosas cada vez se pusieron más perturbadoras. Me preguntó si quería acercarme más para verla bien, dijo. Y también si me gustan las bromas, me dijo que nos esconderíamos en un lugar que me iba a gustar mucho. Continuó. Algo en su voz me hizo saber que ella tenía un miedo real y que no estaba diciendo mentiras.
Su piel estaba fría. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. La tomé de los hombros y la alejé del espejo de inmediato. Entonces vi algo que no había notado antes, sobre la superficie del espejo, justo a la altura de los ojos de mi hija. Había un dibujo, un pentagrama invertido. No era algo hecho con pintura, ni con algún marcador. Estaba grabado como si alguien lo hubiera tallado con algo afilado. Sentí que las piernas me temblaban. Algo en el ambiente cambió, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi hija empezó a respirar, rápido, con los ojos llenos de miedo. «Mami, no puedo moverme». Fue lo último que necesitaba escuchar para sacarla de ahí. La cargué en brazos y salí corriendo de ese lugar. Pero antes de salir, volví a dar una última mirada al espejo y pude ver algo completamente diferente a la realidad. El espejo reflejaba el mismo baño, pero al mismo tiempo era diferente. La oscuridad que se veía era muy profunda, a diferencia del cuarto en el que estábamos. A pesar de que la luz era tenue en el reflejo, apenas si lograba enfocar la vista, y al ver más a detalle allá en el fondo entre las sombras, pude ver una figura de una mujer viéndome directamente y acercándose al espejo. Poco a poco fue lo último que vi al salir corriendo. Llegamos al auto y mi esposo me miró extrañado. Yo apenas podía respirar. Mis manos temblaban y senté un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Abrí la puerta del auto y metí a mi hija en su asiento, lo más rápido que pude. «Vámonos de aquí». Fue lo único que dije. Él no preguntó nada, pero vi la confusión en su rostro. Normalmente habría insistido en saber qué pasaba antes de hacer cualquier otra cosa. Pero supongo que notó en mi expresión que algo estaba realmente mal. Entonces, encendió el motor y salimos de la gasolinera. La carretera estaba oscura y desierta. Las luces del tablero iluminaban tenuemente el interior del auto, y en ese pequeño espacio me sentía un poco más segura, pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. Sentía que de pronto vería esa figura acercándose desde ahí. No sé por qué tenía esa sensación, pero estaba ahí, clavada en mi pecho como una opresión que no se iba. Mi hija se quedó dormida. En cuestión de minutos. Yo seguía con la vista fija en la carretera, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando sentí que estábamos lo suficientemente lejos, le conté a mi esposo lo que había pasado en el baño, como había escuchado esa voz extraña, murmurando con nuestra hija, como ella me había dicho que estaba él hablando con alguien en el espejo. Le describí la sensación horrible que me recorrió el cuerpo al verla tan cerca de ese vidrio, y le hablé del pentagrama dibujado en el reflejo, y sobre todo lo que vi en el reflejo del espejo. Él no dijo nada por un momento, pero noté cómo apretaba el volante con fuerza. Tal vez alguien hizo algo ahí dentro. Fue lo único que dijo. Después de varios kilómetros en silencio, me quedé callada. No quería pensar en eso, pero tenía sentido. Tal vez alguien había hecho un ritual en ese baño. Quizás lo hicieron como un juego, o tal vez sabían exactamente lo que estaban haciendo. Algo se quedó atrapado ahí, esperando a que alguien más se acercara lo suficiente para llevárselo. Miré a mi hija dormida y sentí un escalofrío. No dejé de pensar en lo que habría pasado si no hubiera entrado a tiempo, si hubiera tardado unos segundos más en abrir la puerta, si ella hubiera tocado el espejo. Esa fue la última vez que usé un baño en carretera hasta el día de hoy. Cada vez que veo un espejo, siento esa misma opresión en el pecho. Y aunque intento no mirarlos demasiado tiempo, a veces, sin querer, mis ojos se desvían hacia el reflejo. Y hay momentos en los que por un segundo me da la impresión de que la luz en el espejo es más tenue que la del mundo real, como si al otro lado algo oscuro siguiera esperando. Agradezco a Glenn por compartir mi relato. Me llamo Fernando Ortega y tengo ya mis buenos años encima. La vida me ha llevado por distintos caminos, pero hay cosas que uno nunca olvida,
Hay recuerdos que aunque pasen décadas, siguen tan frescos como si hubieran ocurrido ayer. Esta es una de esas historias. Cuando era joven, trabajé en una gasolinera de carretera, una de esas que están en medio de la nada, donde rara vez se ve movimiento de día, pero en la madrugada pasan los traileros rumbo a distintos estados. Era un trabajo tranquilo en general, aunque el turno nocturno tenía su lado pesado. No por la carga de trabajo, sino por la soledad y la sensación de que el tiempo pasaba distinto cuando el mundo dormía. Recuerdo que en una ocasión yo estaba en el turno de la tarde, y cuando llegué mi compañero de la noche anterior tenía una cara pálida, como si hubiera visto al diablo. No me quiso contar nada al principio, pero después de un rato, mientras tomábamos café en el descanso,